Muy buenas a todos, bienvenidos a Red Fishing, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy con uno de porqués de la pesca que os traigo casi todas las semanas y se me olvida siempre deciros que podéis dejarme también preguntas que tengáis aquí abajo en los comentarios para poder ir respondiéndolas en estos vídeos. Mejor, obviamente, si las preguntas empiezan con un ¿por qué? Para que así os pueda responder, como digo, en esta sección y que tenga cierto sentido y coherencia. Hoy quiero ir con un vídeo bastante básico, pero que me apetecía hablar sobre el tema porque me parece muy importante y creo que a veces se pasa por alto. Obviamente lo que intento en estos vídeos es justo eso, intentar aclarar aspectos que a lo mejor no son tan lógicos o tan obvios, sobre todo cuando empezamos a pescar, pero que considero que son importantes. Así que, dicho esto, gracias como siempre por el apoyo, ya sabéis que podéis hacerlo dándole aquí abajo al like y vamos ya con el vídeo. Y es que hoy en especial quería tratar el tema del grosor del hilo. Ya sabréis seguramente que para spinning obviamente usamos prácticamente siempre hilo trenzado, es lo que nos da mejores prestaciones, con bastante diferencia respecto a los monofilamentos. Os dejo por aquí enlazado un vídeo sobre cómo elegir hilo trenzado para spinning en concreto, así que a lo mejor también os puede resultar interesante. Pero como digo, hoy quiero centrarme sobre todo en el diámetro y otras características más en las cuales creo que hay cierta confusión, como son, por ejemplo, también las hebras, el número de hebras que tiene el hilo trenzado y cómo elegir mejor. Pero en primer lugar vamos con algo muy básico, que es cuál es la importancia, por qué es importante el diámetro del trenzado y por qué vamos a buscar uno cuanto más fino mejor. Esto es porque nos afecta básicamente en el lance, es decir, cuanto más fino es el trenzado, cuanto menor es su diámetro, por lo general más lejos vamos a lanzar. Si comparáramos con misma caña, mismo carrete, misma calidad o marca de hilo trenzado, mismas hebras y mismos señuelos, pues con todo igual, solo variando el diámetro y usando uno más fino, pues tendremos más lance con el diámetro más fino. Os dejo por aquí enlazado también otro vídeo que creo que es súper interesante, a mí me encantó hacerlo, donde comparaba lo mismo que os estoy diciendo, o sea, misma caña, carrete, trenzado un pelín distinto, pero es la misma marca realmente, y mismos señuelos, solo cambiando el grosor, pasando de P0.5 a P0.3. Con esa pequeña variación veréis que con algunos señuelos había hasta una diferencia de un 25% de distancia de lance, lo cual me parece algo bastante sustancial y a tener en cuenta y de lo cual nos podemos aprovechar. Pero obviamente ahí tenemos la limitación de cuánto aguanta el hilo trenzado, por eso siempre hago tanto hincapié en el equilibrio del equipo, y es que si nos vamos a un diámetro demasiado fino va a aguantar muy poco y no va a ser suficiente a lo mejor para los peces que estamos buscando con el equipo que estemos usando. Por este tema del lance es uno de los motivos por los cuales tampoco podemos ir al otro extremo y guiarnos solo por cuánto aguanta y decir, bueno, pues le pongo un hilo trenzado muy grueso para que así me aguante seguro, porque luego tendremos la desventaja de que vamos a lanzar menos, con lo cual por eso es importante básicamente el diámetro del hilo trenzado, porque por un lado nos da más lance si es más fino, por otro lado si es más grueso nos da más resistencia, entonces por eso es importante tener un buen equilibrio. Por otra parte, el otro aspecto que creo que genera cierta confusión, seguramente en parte, no sé si debido al marketing o no, pero el tema de las hebras, el número de hebras. Puedo hacer una analogía dentro del mundo de la pesca también, por ejemplo con los carretes, y es que durante muchos años los fabricantes han ido promocionando el hecho de tener los carretes más ligeros, no solo en el peso, sino también por ejemplo en el freno. En este caso muchos han ido promocionando el hecho de tener cuanto más freno mejor sus carretes, como si fuera algo pues mejor o más bueno, cuando en realidad muchas veces no vamos a usar ni de broma los kilos de freno que nos ofrecen, que por otra parte está bien tenerlos, porque si se van desgastando los discos de freno, pues a lo mejor pierde cierta capacidad y si vamos sobrados, pues mejor. En ese caso creo que no está mal, pero en cuanto a la ligereza, obviamente también estoy súper a favor de que haya máxima diversidad posible y si tenemos carretes muy ligeros, pues mejor, porque para ciertas aplicaciones nos van a ir bien. Ya sabéis que uso por ejemplo los Vanquish de Shimano, que es su gama más ligera, creo que al menos dentro de la gama alta no los hay más ligeros y me va muy bien tenerlos, por ejemplo, para usarlo con la Jido, una caña ultra ligera, para pesca ultra ligera y además cortita. Necesita, para que el equipo esté bien equilibrado y tener buenas sensaciones en la mano, un carrete tan ligero como ese, pero eso no implica que siempre vaya a ser mejor que sean más ligeros. Pasa lo mismo con las hebras de los trenzados. Creo que puede llegar a haber cierta confusión pensando que cuantas más mejor, cuando en realidad una de las ventajas que nos da que tengan más hebras básicamente es que el hilo sea más redondo y nos da un poquito más de lance. En mi opinión, esto es algo que creo, pero no lo he comprobado,
Creo que la diferencia de lance entre, por ejemplo, un hilo de 4 hebras y uno de 8, que suelen ser lo más típico, 4 u 8 hebras. Las hebras, para quien no lo sepa, es la cantidad de hilos que forman un hilo trenzado. Y por cierto, un tema respecto a las hebras que se me olvidó comentaros, aunque es algo que tampoco tiene tanta relevancia en el sentido de que antes de comprar el trenzado pues no podemos saberlo. Pero sí que es verdad que por lo general las gamas más altas de hilo trenzado lo que tienen es más vueltas en lo que es el cómo está construido el trenzado. Es decir, si por cada metro de trenzado cuando se ha construido se le han dado 500 vueltas, pues no es lo mismo que si se le han dado 1000 o que si se le han dado 100 o 2000, no sé, es un número que me estoy inventando por metro de línea porque no sé realmente cuántas hay, pero cuantas más hay, más compacto queda el hilo, con lo cual se está utilizando más línea porque cuanto más vuelta le das, pues más se estaría acortando la longitud total. Por ende, esto es una de las ventajas que suelen tener los hilos trenzados, como digo, de gamas más altas, que se les dan más vueltas, pues si midiéramos por cada metro de línea. Obviamente esto también tiene la ventaja de que absorben algo menos de agua. El hecho de que absorban agua generalmente nos supone desventajas porque el hilo pesa más y condicionará más el movimiento del señuelo. Esto es lo más habitual, también hay algunos que llegan a hacerlo con 12, creo que Sandline tenía una línea que era con 6 y además 3 eran, no sé si poliéster o algún tipo de monofilamento y las otras 3 trenzado. Bueno, y hay obviamente ejemplos más así estrambóticos, seguramente que habrá bastantes más, pero básicamente suelen ser o 4 u 8 hebras. Entonces se tiende a pensar, creo yo, que es mejor en general las 8 hebras, y es lo que yo más uso porque me parece de lo más equilibrado, pero las 4 hebras también nos dan ciertas ventajas, como puede ser, por ejemplo, el hecho de que teóricamente aguantan más a la abrasión, es decir, a los roces, porque las hebras son más gruesas. Estamos comparando dos trenzados de mismo diámetro con distintas hebras, obviamente. Entonces, con los X4, 4 hebras, tenemos mejor, como digo, resistencia a la abrasión. No solo eso, sino que también absorben menos agua, por lo tanto, si hay corriente, pues nos va a arrastrar un poquito menos el hilo. Seguramente sean diferencias y matices bastante mínimos, pero yo os lo explico para que lo sepáis, y si alguien quiere afinar muchísimo con el hilo, pues que tenga en cuenta estos factores que pueden influir. Entonces, si vais a hacer seguramente jigging, pues a lo mejor un 4 hebras os sirve mejor que un 8 hebras, porque una de las pocas ventajas, por decir prácticamente la única, del 8 hebras es que lanza más por el hecho de ser más redondo, porque las hebras, comparando mismos diámetros de trenzado, son más finitas, con lo cual el hilo queda como más compacto. Y eso tiene sus contrapartidas, como lo que os comentaba, que el X4, el 4 hebras, pues pilla menos agua, absorbe menos agua porque tiene menos espacios en su interior para que se albergue allí el agua. Con lo cual, en conclusión, y a lo que iba con este vídeo, diámetro del hilo, súper importante. Cuanto más fino, más lance, cuanto más grueso, más resistencia, pero por eso tenemos que encontrar un buen equilibrio, un buen compromiso entre diámetro, su resistencia, sobre todo lo que vayamos a hacer, que eso es lo más importante siempre, tener claro para qué vamos a usar el material que vamos a adquirir. Eso, y en el caso de las hebras, pues creo que no siempre es necesario guiarse por cuantas más mejor. Simplemente quería desmitificar un poco eso y que sepáis al menos las características que tiene cada uno para poder elegir. Así que, dicho lo cual, espero que el vídeo os haya podido servir, espero que os ayude. Si ha sido así, acordad de darle like, compartirlo en vuestras redes y suscribiros para no perder los próximos vídeos. Sin más, me despido. Hasta la próxima.